¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esta es una edición más de Paradigmas, como siempre llegando a través de la señal de Canal 3, cable andino para todo el Callejón de Huaylas y por supuesto aún mucho más allá. El día de hoy vamos a tocar un tema que atañe a la ciudad, un tema que atañe a la infraestructura, un tema que atañe al diseño, un tema que atañe relacionándose con la ciudad, también pues relacionándose directamente con quienes habitan en la ciudad, con quienes estamos aquí, con quienes transitamos por sus calles todos los días, con quienes vivimos en esta maravillosa ciudad, pero a la vez tan compleja y a la vez tan difícil y a la vez en muchos casos tan caótica. Hoy día hablaremos sobre urbanismo y desarrollo, que es el tema que nos convoca, con el arquitecto Rafael Canes. Él es el arquitecto que está trabajando en el plan de desarrollo urbano en nuestra ciudad y pues está con nosotros. Quiero agradecerte, Rafael, grandemente por estar el día de hoy con nosotros aquí en Paradigmas para hablar de este tema importante, ¿no? Que es la ciudad, el urbanismo y el desarrollo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Eimer. Es interesante el tema y muchas gracias por darme la oportunidad de conversar de un tema que es mi cotidiano. Que es tu día a día, ¿verdad? Que ahora estás trabajando en... Eso es todo lo que hago todos los días. Claro. Y para empezar, porque mira, hablar de urbanismo y desarrollo pues implican dos palabras, ¿no? Implica urbanismo y a la vez implica desarrollo. Ahora, la primera pregunta que te haría, o la primera reflexión sería, ¿qué relación hay entre el urbanismo, el orden urbano, el diseño urbano y el desarrollo? Entendiendo desarrollo no solamente el desarrollo físico, sino además el desarrollo en todos los sentidos de una ciudad. Claro. Bueno, mira, hay muchas corrientes que explican cada uno de los conceptos de repente de manera muy aislada, pero no lo pueden ser, porque el urbanismo y el desarrollo están implícitos, están unidos, juntos. Probablemente tengamos que definir el urbanismo como una expresión de la sociedad cuando empieza a aglomerarse, cuando empieza a juntarse y a sentarse en un determinado territorio. De repente no pensando en el desarrollo todavía, porque el desarrollo es una situación ya muy innata, una respuesta normal de la gente que se aglomera, que se une por intereses de repente individuales y tratando de establecer intereses colectivos, que esa es la idea de una aglomeración de gente, ¿no? Pero el desarrollo ya va un poco más allá, de repente hablando ya en términos mucho más digamos esquemáticos. Cuando empezamos a hablar de desarrollo, vamos a pensar en que todas las sociedades deben moverse, un asentamiento cualquiera debe empezar a moverse. Y es una dinámica propia, ¿no? Pero el desarrollo está un poco más ligado actualmente a lo que significa planificación. O sea, cómo es que planifico yo mi territorio como el recurso básico del urbanismo y cómo planifico todos los demás recursos. Se supone que el territorio y esta planificación debe contribuir al desarrollo, ¿no? Por supuesto. O sea, el recurso más importante que tenemos nosotros es el suelo. Y todos los recursos que nosotros nos aprovechamos del suelo para poder sobrevivir. Porque ten en cuenta que cuando la gente se empieza a aglomerar, las primeras ciudades que aparecen en el mundo, es justamente para responder a necesidades individuales sobre todo, ¿no? Lo colectivo viene después. O sea, lo colectivo no nace por un interés colectivo, nace por un interés individual. Pero el hecho de juntarnos dos, tres, y a cada uno con su propio interés, se empiezan a formalizar, se empiezan a plantear intereses colectivos. Eso es lo que ha pasado con todas las ciudades del mundo, lo que ha pasado con Huaraz también, y de repente acá ya han habido características muy especiales, ¿no? Que le han dado otra dinámica de repente, ¿no? ¿Características como cuáles, por ejemplo? Bueno, primero, todas las ciudades peruanas son ciudades heterogéneas, ¿no? Su población es heterogénea, viene de todos sitios. De repente la primera ruptura que surge aquí en Perú es el hecho de la conquista, ¿no? Cuando empezamos a trastocar todo lo que es el desarrollo prehispánico, que bien o mal tenía una dirección, ¿no? La imposición de nuevas costumbres, de nuevos hábitos de asentamientos humanos, nuevos hábitos de cómo respondemos a un conglomerado humano en un determinado territorio, también nos ha asimilado Perú. Porque son implantados, seguro. Claro, son implantados, ¿no? Y se implantan de una manera equivocada también en algunos casos, porque acá lo que más prima para los asentamientos humanos no es el interés que pasa en Europa, ¿no? El interés, la gente se une pues, de repente para protegerse de todas las agresiones que tenían ellos, por eso forman los castillos, ¿no? Y se agrupan porque tenían los recursos más cerca. Acá no, acá es la intención de la conquista, es sacar todo el máximo provecho de un territorio con una sociedad frágil o que se fragmenta rápidamente. No sabemos por qué, puede ser por la sorpresa que lo que vienen los españoles o porque, no sé, de repente simplemente algún convenio que hacen que siempre se habla de eso, ¿no? Pero acá se implanta diferente las ciudades. Pero decir lo que
se hegemoniza aquí en América es que se hace una sociedad centralista. Es por eso que surge Lima, y Lima es el Perú. Lo demás se empieza a enraizar en forma concéntrica y todo, hasta ahora incluso estamos ligados a Lima. Esa es una característica muy especial y propiamente española, por ejemplo. En España sucede lo mismo, ¿no? Desde la Plaza Madrid, donde está el punto cero y todo surge a partir de eso. Algo así es Lima. Y Pizarro, incluso cuando empieza con el tema de Lima, empieza pues con el damero, con estas trazos, digamos, que eran un calco de los trazos de las ciudades europeas. Exacto, y esas respuestas de trazos tienen pues también sus orígenes, ¿no? Los romanos, por ejemplo, que son los que dan origen un poco a lo que es el término incluso de urbanismo, se sentaban y lo que establecían eran cuadrículas porque era mucho más fácil organizar un ejército. O sea, las ciudades romanas nacen por una necesidad de guerra, ¿no? De cómo asentar sus campamentos y cómo podrían repartir los recursos, cómo podrían controlar, cómo mantener la disciplina de un ejército, ¿no? Bastante numeroso. Esa forma de diseñar las ciudades se va implantando en Europa. Y bueno, acá la traen y la implantan. Y la implantan casi a rajatabla. Por eso que muchas ciudades en el interior del país, aparte de Lima, que es una planicie, conservan esa característica de ser dameros. Pero dameros en un territorio topográficamente muy irregular. Entonces es una antítesis, ¿no? Claro, porque parece que fuera, claro, o sea, tú lo mencionas y me hace pensar pues que es algo que no es racional, ¿no? O sea, en un territorio tan como la sierra, que es tan accidentado, hacer cuadrículas, o sea, es... No tiene sentido. Yo he encontrado por algunos poblados en el interior del país, en la sierra, en la que se da el damero. Porque es una cosa que te enseñan en la universidad. En las ciudades, de repente, algunas en las que no se hace mucho raciocinio del tema. Se hacen cuadrículas y eso es lo que tenemos que hacer en un determinado territorio. ¿Y qué pasa? Uno encuentra un poblado en el que las calles están en cuadrícula, pero el final de la calle o el inicio de la calle da hacia un abismo, da hacia un río o da hacia un cerro. O de repente la avenida principal está en la parte plana, pero como el damero tiene que continuar, el damero continúa y se nos encuentra con un cerro y la calle continúa para el cerro. Es una cosa ilógica, ¿no? Entonces, pero es una implantación de repente que muy sutilmente se ha metido en el inconsciente de las personas. Y nadie lo cuestiona. ¿No? Nadie lo cuestiona. Entonces, justamente por eso acá en Paradigmas es la idea, ¿no? O sea, buscamos cuestionar ese tipo de cosas. Claro, o sea, eso ha pasado. Eso es nuestra realidad. Y uno analiza casi todas las ciudades del Perú tienen esa misma concepción. Una concepción es la traza urbana, o sea, la organización del espacio es una, y otra es cómo me voy a ligar a una aglomeración mayor. O sea, siempre estamos ligados a alguien, ¿no? Claro, Gualas, por ejemplo, no es ajeno. Gualas está muy ligado a lo que es a Lima o a Chimbote. O al Callejón de Huaylas. O al Callejón de Huaylas, ¿no? Pero no es una ciudad que de repente, como las ciudades europeas, que son autosustentables, que solas se pueden mantener, ¿no? Acá no, somos dependientes. Bueno, eso podríamos llamar una tragedia de repente de nuestras ciudades en Perú. Pero es una tragedia porque el centralismo ha generado esta tragedia, pues, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, conversaba con un amigo respecto a por qué no existe, así como hay una carretera panamericana que une toda la costa, por qué no existe una transversal de la sierra, por ejemplo, que une a toda la sierra. Siempre tenemos que pasar por Lima, ¿te has dado cuenta? Claro, exacto. Eso es justamente lo que ha pasado cuando llegan los españoles acá, ¿no? Hacen una organización del territorio en forma concéntrica y divergente. O sea, salimos de Lima para todo sitio. Pero si no toma la experiencia prehispánica, eso que acabas de decirme ya existía. O sea, la comunicación en la época prehispánica, incas o pre-incas, ¿no? Siempre ha sido en forma longitudinal a lo largo del territorio y en forma transversal. Es por eso que, por ejemplo, un producto de la Sierra Norte podía salir inmediatamente hacia la costa y en poco tiempo el Inca estaba comiendo en el Cusco pues un producto de la Sierra Norte. Claro. ¿Por qué? Porque se iba en forma transversal hacia el mar y por el mar se movilizaban hasta el sur y entraban a la sierra. Igualmente el Capañán, por ejemplo, ¿no? Son recorridos longitudinales y también transversales. Entonces había una lógica de organizar el espacio prehispánica muy adecuada al territorio, que es algo que nosotros no hemos sabido interpretar. Y hasta ahora no lo sabemos, y hasta ahora. ¿No? Eso es uno. Y otro también es la movilidad. O sea, que justamente hace unos días conversaba con mis alumnos y me decían, pero ¿qué va a pasar con la rueda? Pues, ¿no? Si la rueda los incas no han conocido la rueda y bueno, y atribuye mucha gente eso, de repente un poco mezquinamente, de que los incas o los pre-incas no conocieron la rueda. Y eso es falso.
Exacto, yo alguna vez en una conferencia cuestioné también, es difícil que no hayan conocido las ruedas y tenían construcciones concéntricas, claro, ¿no? es falso. Es difícil de entender eso. En realidad sí la conocieron, pero es que nosotros asociamos la rueda con una llanta, claro, ¿no? Entonces, con una rueda de coche, con una llanta. Esa es la asociación rápida que hace cualquier persona. Vamos a conversar un poquito más, si te parece, Rafael, de este tema que es interesantísimo, un poco las raíces también históricas y el contexto en general del urbanismo y el desarrollo. Amigos, pues vamos a hacerlo luego de una pausa comercial a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Rafael Canes. Urbanismo y desarrollo es el tema que nos convoca el día de hoy. Rafael, estabas mencionando, estábamos conversando el tema de la rueda, ¿no? En este concepto de la rueda que la gente lo asocia siempre necesariamente a una llanta, un neumático. Sí, pues porque uno es la rueda y la movilidad, ¿no? O sea, pensamos que para movilizarnos de un lugar a otro, lo más importante es tener un vehículo que tenga 4 ruedas, o 2 o 3, y te vas a movilizar de un sitio a otro. Esa es una respuesta inmediata y lo sabe todo el mundo, ya no tiene que pensarlo. Sin embargo, si hacemos una revisión y nos damos cuenta para qué sirve la rueda sirve para desplazarse en un territorio lo más plano posible. ¿No? Y las pendientes tienen que ser mínimas. Por eso que nosotros tenemos que hacer carreteras pues que dan vueltas y vueltas por el cerro, porque la pendiente que necesita el vehículo de 4 ruedas tiene que ser muy leve. Pero yo les preguntaba a mis alumnos, les decía, ¿y cuál creen que hubiera sido la respuesta si seguíamos evolucionando, si seguíamos desarrollando aquí en América prehispánica? Autónomamente. No, claro, autónomamente, sin necesidad de la influencia europea. Probablemente hubiéramos descubierto también, hubiéramos inventado una movilidad masiva, así como los vehículos, pero no con ruedas, porque la respuesta de la rueda es justamente a un territorio plano, ¿no? Acá de repente hubiéramos encontrado, yo le decía, pues imagínate pues una oruga, ¿no? Un vehículo que tenga patas en vez de ruedas, y que pueda fácilmente pasar pues ríos, cerros, no subir sin ninguna dificultad. Claro, algún otro sistema para remontar pendientes. Claro, ¿no? Hubiera sido mucho más acorde a lo que tenemos nosotros. Pero no, pues eso se truncó, nos trajeron un vehículo, 4 ruedas, entonces estamos adecuando nuestro territorio a un vehículo. Y el vehículo es el que justamente a veces está dando forma a las ciudades. Lima es el resultado de eso. Lima, cuando se empieza a desarrollar más o menos en la mitad del siglo pasado, ¿no? Y con más fuerza todavía en los 60, con esto de la apertura del Sanjón, de la vía expresa, se empieza a desarrollar, pero pensando en el vehículo. Claro, como la avenida Arequipa, ¿no? Claro. Que se extiende como una gran avenida que une el norte y el sur, ¿no? Claro, y no se piensa en la persona, se piensa en el vehículo, cómo llevar más vehículos, ¿no? Y ese ejemplo que ha dado Lima, pues se ha seguido en todas las ciudades. Acá mismo en Huaraz siempre pensamos las calles, pero los carros tienen que entrar, pues, ¿no? Y ¿cómo hago que el carro llegue? Es por eso que uno recorre la ciudad y todas las calles están pavimentadas de extremo a extremo. Y no hay lugares peatonales. Claro, no hay para la gente, no hay áreas verdes, no hay nada. Después todo está lleno de concreto. Parece que la ciudad estuviera al servicio de los vehículos. Claro, ¿no? Y cuando uno plantea veredas más grandes o plantea jardinera, la gente dice, pero ¿cómo? ¿No? Si ¿dónde va a entrar el carro? Entonces, es un ya inconsciente colectivo que el carro es nuestro Dios, ¿no? Vamos a poner entre comillas. Y eso pues hace lamentablemente que cuando aplicamos ciudades, suceda eso, que el vehículo es nuestro actor principal. Y no debería ser la gente, ¿no? Y no es así, es el peatón. Claro, el protagonista de la ciudad es el peatón, pues, ¿no? Es el que debe tener el mayor espacio, las mayores facilidades para desplazarse, para comunicarse, para disfrutar el espacio público, que es un espacio de convivencia, un espacio de intercambio, ¿no? Que se supone que para eso son las ciudades, para encontrarse, ¿no? No para aislarse, no para dejar que el vehículo nos lleve en línea recta a otros lados. Claro, acá nos estamos separando. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando ya hago una calle ancha, vamos a poner 15, 10 metros? Para mucha gente es modernidad, desarrollo, que excelente, ¿no? Ya vamos a mejorar. Y es posible, ¿no? Que de repente suceda eso. Y muchas veces las calles anchas unen distancias alejadas. Voy a unir de repente el sur de Huaraz con el norte de Huaraz en 5 minutos porque la calle ha hecho ancha y ya por ahí puedo movilizarme rápidamente con el vehículo. Pero la antítesis está en cómo he separado al vecino.
O sea, yo me separé de mi vecino de enfrente. ¿Y cómo generaste además un riesgo para él? Claro. Yo te comento porque yo actualmente estoy viviendo en la zona de Confraternidad. Y Confraternidad es un caos porque tú no puedes pasar sin todos los días sentir que hay riesgo sobre tu vida. Porque la gente corren, no hay estos rompemuelles, creen que es una vía de libre, o sea, creen que es una especie de evitamiento, y no es un evitamiento, es una calle por donde pasan y transitan, en este momento los camiones, pero sigue siendo una zona residencial. Claro, eso es lo que pasa, pues nosotros estamos logrando una ruptura social, porque por ejemplo mis hijos ya no pueden jugar con mi vecino que está enfrente, y muchas veces ni lo conozco. ¿Por qué? Porque es una tragedia de 15 metros, ¿no? Con riesgo y que los vehículos tengan que pasar. Claro. Ahora, eso también es algo que a veces entorpece todo lo que es la conducta de repente de los peatones. ¿Qué pasa? Cuando uno sube a un carro, se transforma totalmente. O sea, el que conduce, cuando está en la calle, está caminando por la vereda, ¿no? Dice, oh, desgraciado, qué carro, que esto, que el otro, maldito. Bueno, el enemigo es el vehículo, porque es peatón. Pero ese mismo peatón se sube a un vehículo, se convierte en conductor, y su rol cambia radicalmente y se vuelve justamente en lo que cuando estaba él como peatón estaba en contra, ¿no? Y es que el vehículo no piensa, el que está en el vehículo no piensa en el peatón, pues. Eso pasa en Independencia en muchos sitios, ¿no? Uno tiene que esperar a que no haya vehículos para cruzar la pista. No, y es más, a veces cruzas la pista y el vehículo da la vuelta en una esquina que digamos está dando una curva, y él se mete. Cuando tú, por lo menos, por precedencia, por haber estado antes, estás cruzando, el vehículo cree que tiene la razón, incluso para casi arrollarte, ¿no? Exacto. Aún cuando tú hayas empezado a cruzar la pista primero. Claro. Esa es la cultura del vehículo, pues. O sea, el vehículo es lo más importante y el vehículo tiene que tener pase, pues. Él es el que tiene derecho. Debe ser al revés. El peatón. Debe ser al revés. En realidad, la normativa peruana sobre tránsito es así. El peatón tiene la preferencia. Lo que sucede es que acá no, pues. O sea, acá el policía, por ejemplo, ¿a quién le da pase? Es al vehículo, no al peatón. O sea, prefiere que los vehículos pasen y los peatones están amontonados y empiezan a cruzar corriendo. Pero eso también tiene que ver, Rafael, con que el peatón no se queja. Y el peatón no exige sus derechos. Ahora, ¿quién reivindica a quién? Ese es el tema. O sea, ¿cómo reivindicamos al peatón si el peatón es el mismo sumiso, ¿no? Y eso es la tragedia. A mí, esto de que hayan venido los españoles y nos hayan conquistado y todo ese rollo, se sigue repitiendo. Se sigue repitiendo con mucho más descaro, tal vez, ¿no? Y nosotros lo consentimos, ¿no? Por ejemplo, para darte un ejemplo, ¿no? Movistar, viene Telefónica, Española, viene, nos da un producto terriblemente malo, y como, bueno, hay un oligopolio, nosotros estamos pegados a eso. Es una forma, no sé si habrá quedado esa semillita inconsciente de que nos gusta que nos exploten. De la sumisión, ¿no? La sumisión, ¿no? Cantamos el himno nacional, soy libre, pero al final no somos libres. Estamos todavía sumisos a eso. Por ejemplo, pasa con los sueldos, ¿no? Hay gente que dice, caramba, yo estoy 40 años trabajando para el Perú y me están pagando una miseria. Pero caramba, 40 años con una miseria, pues hay que ser estúpido, ¿no? Por supuesto. ¿No? Tendría que haber buscado hace rato otra cosa, poner una tienda, poner una pequeña empresa, algo, lo que sea, ¿no? Pero ya, eso es sometimiento, ¿no? Esa es la tragedia de nuestra sociedad. Es un tema... ¿Y cómo se refleja eso en el caso de las ciudades? La ciudad, pues la respuesta del ser humano, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos en la ciudad es exclusivamente la respuesta a lo que somos. Exactamente, ¿no? Alguien me preguntaba a mí, algún día que yo no he nacido aquí en Huaraz, y me preguntaba, pero tú no eres huaracino, pues, ¿no? Y yo le digo, pero uno es de donde está. Por supuesto. Yo soy aquí. Uno es de donde trabaja. Claro, yo estoy aquí en Huaraz y soy de Huaraz. Claro. Y no los aportes, claro. A veces, lo mismo le preguntaron le cuestionaron una vez a Osvaldo Catone el hecho de ser argentino. Alguien le cuestionó, pero si tú eres argentino, ¿por qué pero él decía, pero yo como argentino he hecho muchas más cosas que tú como peruano para el Perú. Por supuesto. Claro. Y eres mucho más peruano por las cosas que he hecho que cualquier peruano que esté de brazos cruzados. Sí. ¿No? Y más que hacer, yo voy al otro lado. O sea, yo estoy aquí y soy de Huaraz porque yo disfruto Huaraz, o sea, y lo padezco a diario. Entonces, soy parte de la dinámica de Huaraz, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que nosotros somos de donde estamos. O sea, las fronteras realmente siempre han sido situaciones ideales, ¿no? Hemos puesto fronteras simplemente para, de repente, de alguna u otra forma, querer diferenciarnos del otro. Pero ese querer diferenciarnos del otro no existe. Al final terminamos siendo iguales, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con esto de las viviendas, ¿no? Pretendemos ser cada uno, ¿no? Ese es otro, el otro, empezamos a discriminar. Pero al final nuestra respuesta es la misma. Una casa de 4x4, con su pared plana, volando aquí en Huaraz, y su techo plano.
Sí, o sea, nos volvemos igualitos. Claro, y casas, digamos, casas en las cuales uno busca diferenciarse, porque por el brillo de las mayólicas afuera, como si fuera un baño, ¿no? Un Claro. casi baño, cuando eso usualmente Claro. es para un baño, ¿no? Y esas casas baño la hace pues un personaje de clase A, un personaje de clase B, la hace un huaracino, la hace un chimbotano que vive en Huaraz, lo hace un limeño que vive en Huaraz, y lo hace cualquier persona. Claro. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Que pretendemos ser diferentes, ¿no? Al final seguimos siendo iguales, porque nuestras respuestas en ciudad, nuestra respuesta arquitectónica, nuestro hábitat, lo que nos representa como personas en nuestra vivienda, y al final nos parecemos unos a otros, porque uno pone las casitas, las pone en hilera y las ven, no hay distinción, todas somos iguales, ¿no? De repente por un poco por la economía, pero la respuesta formal, la respuesta espacial es la misma. Vamos ¿no? a conversar un poquito más, Rafael, digamos, de este tipo de respuesta que hay que dar a las ciudades y un poquito a Huaraz. Huaraz, bueno, ha sufrido un quiebre brutal, que fue el terremoto, y fue un Huaraz post-terremoto y un Huaraz pre-terremoto, ¿no? Entonces, es un tema interesante porque eso también define lo que es la nueva ciudad de Huaraz comparada con la antigua, Claro. y también con las nuevas cosas, pero si nos permite, Rafael, esto vamos a hacerlo luego de una breve pausa comercial, amigos, a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Rafael Canes. Él es arquitecto, urbanista, además está liderando el proceso, el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Huaraz, y además es docente universitario que nos honra con su presencia el día de hoy para hablar justamente de urbanismo y desarrollo. Rafael, este Huaraz que has encontrado tú comentas que hace 5 o 6 años estás por acá, por la zona por lo menos, y te habrás enterado pues que acá hay una ciudad que es una ciudad pre-terremoto, una ciudad post-terremoto, ¿no? Yo recuerdo, pues soy huaracino de nacimiento, no me acuerdo del terremoto porque lo viví cuando tenía 2 años y tanto, pero sí me acuerdo del Huaraz cuando empezó. Y Huaraz cuando empezó en su diseño urbano era un Huaraz de casas muy similares, las llamadas casas de propiedad social, muy similares entre ellas, con un diseño de parques, con una idea de avenida central, que era Luzuriaga, pero una avenida con árboles, por ejemplo, una avenida más central, que alguien ahí con una especie de iluminación lo tiró abajo, y Dios mío, tenemos ahora la avenida esta caótica que tenemos, cuando era mucho más bonita, por lo menos desde mi perspectiva, cuando tenía los árboles, pero en fin. ¿Cómo defines, o tú que estás trabajando en el plan de desarrollo urbano, cómo defines o cómo puedes definir, cómo puedes, digamos, delinear esta Huaraz, tomando en cuenta el Huaraz antes y esta nueva Huaraz que debería empezar a construirse y a reordenarse? Claro, mira, muy pocas ciudades en el país y en el mundo también, no sé si para bien o para mal, pero muy pocas ciudades en el mundo han tenido la oportunidad que ha tenido Huaraz de tener momentos muy puntuales para cambiar, o para mejorar o para transformar su ocupación. Huaraz tuvo 2 momentos importantes en estos últimos 100 años, ¿no? Lo que es el aluvión del 41, que fue un momento muy de repente dramático para la ciudad y todo este tema, pero en cuanto a urbanismo significó un punto de quiebre importante, porque desapareció gran zona y tuvimos la oportunidad de replantear algo diferente. Claro. El 70 fue otro momento así, brutal, de repente dramático y todo esto. Y también sirvió para medir cómo es que estaba la ciudad, porque lamentablemente la única forma que tenemos nosotros de medir o de evaluar qué pasa con una ciudad que se asienta informalmente, que se asienta espontáneamente, a veces alejado de todas las normas, es justamente cuando hay tragedias. Desastres, ¿no? Es la única forma de evaluar, porque lo podemos simular y le podemos explicar a todo el mundo, decirle, mira, esto puede pasar, pero la gente le entra por un oído, se asusta ese rato, llora, sale del ambiente y se olvidó el tema, ¿no? Y sigue haciendo lo mismo. Entonces, Huaraz tuvo esa gran oportunidad. Muy pocas ciudades lo han tenido. O sea, que se caiga casi todo y empezar de cero. Hasta ahí, creo que en el urbanismo podemos decir sí, hubo un momento importante. Pero acá no solamente se rompió lo físico, pues, se rompió lo social. Claro. Eso es lo más dramático, es algo que no se puede recuperar. No se puede volver a armar esas cosas, ¿no? Y la arquitectura justamente nos sirve para hacer una reflexión y tener la memoria de lo que fue Huaraz en la ciudad.
Pero acá no hubo eso, ¿no? Al menos yo he evaluado la propuesta que se hizo en ese año. Estábamos en una época de gobierno militar. El gobierno militar tiene otra concepción, de todas maneras, por su misma formación, como se explicaba sobre todo los romanos. Ellos también hacen planificación, ¿no? Esto del FODA, el árbol del problema, pues son objetivos, esos son términos militares, ¿no? Que nosotros lo hemos adecuado a la planificación. Pero eso pasa, entonces Huaraz se empieza a planificar de una manera esquemática. Y tampoco se piensa mucho en la topografía, por eso que tenemos calles pues, que tienen unas pendientes increíbles, ¿no? Y hasta para un peatón es difícil recorrer estas calles. Pero bien o mal empiezan a planificar, ¿no? Y la planifican bajo de repente un orden establecido por la vía principal y se empieza a planificar la ciudad. Pero lo que no se prevé es que puede suceder cuando esta ciudad empieza a crecer. Eso no se planificó. Eso no se planificó, inicial, claro. No se planificó. Entonces, y eso es lo que sucede siempre. Yo puedo planificar muy bien el centro, pero no planificamos el perímetro. Esa es la tragedia de todas las ciudades peruanas, ¿eh? Todas tenemos ese mismo problema. En América es difícil decir, aquí termina lo urbano y aquí empieza lo rural. O al revés, ¿no? Aquí termina lo rural y empieza lo urbano. Esa interfaz que existe entre lo urbano y lo rural, esa línea, esa frontera es ineligible, no se puede ubicar, ¿no? Es como una mancha de aceite que se mete y sale. Esa es la primera definición que tendríamos que hacer como sociedad peruana para definir nuestro desarrollo urbano. Es difícil hacerla, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos, cada uno va planificando y de pronto uno planifica bonito, como nos pasa ahora, ya está todo en plano, va a la ciudad y la ciudad creció más rápido. O sea, es una cosa más acelerada el desarrollo. Hay que trabajar junto con ese crecimiento a ese mismo ritmo. Y bueno, Huaraz sufrió esa, de repente, falta de planificación, pues, ¿no? Pero la planificación es justamente eso, cómo me adelanto a los hechos. Claro. ¿Cómo voy a pensar que eso puede suceder de acá a 2, 3, 4, 5, 10 años? Una de las cosas principales, por ejemplo, que pasó con Huaraz, Rafael, es que Huaraz proyectó un futuro turístico, porque en ese momento había un futuro turístico, pero un futuro turístico, digamos, casi de paso. Entonces no había asentamientos, no había un crecimiento demográfico que con las minas se trastocó, ¿no? Las minas han generado una inmigración increíble y la ciudad creció. Exacto, ese es otro momento que ha tenido Huaraz. El aluvión, de repente el sismo, que fue una cosa dramática. El terrorismo también fue otro momento de quiebre importante. La llegada de la mina, que es otro, le da otra dinámica a la ciudad. Bueno, eso sucede con todas las ciudades, ¿no? Las ciudades van transformando, al final son organismos vivos, ¿no? Van transformándose todo el tiempo. Y justamente ahí está, pues, cómo hacemos que ponderar en la gente, en la población, y ver cómo nos adaptamos a ese cambio. Porque no podemos esperar que la adaptación sea espontánea. Nosotros tenemos que correr con el cambio, ¿no? Claro. Entonces ese es el tema. Huaraz, a mí siempre me dijeron es una ciudad turística, pero no lo es. Como ciudad no, pues. No es ciudad turística. Como ciudad es horrible. Claro, entonces lo que es turístico es el paisaje externo. Claro, no es la ciudad, es una cosa, una falacia. Es desordenada, digamos las calles se cortan por un lado, después entran por otro lado, hay pequeñas callejuelas que no se sabe a dónde conduce, hay calles sin salida, o sea... Claro, y eso es una anarquía urbana terrible. Y a mí me sorprende un poco porque Huaraz 70 empieza una nueva historia urbana. Sin embargo, ya teníamos nosotros normas en el país, mal o bien de repente incipientes, pero ya teníamos normatividad como para poder prever este crecimiento y ordenarlo. Habían normas, ¿no? Pero acá no sé si será ignorancia. Puedo pensar en muchos momentos que sí hubo ignorancia total. Y de repente también tengo que pensar obligatoriamente que hubo una mala intención, ¿no? Para planificar. O sea, ahí yo he encontrado muchos de estos aspectos, porque la mala intención te obliga a ocupar el suelo de forma irracional. Claro, pero hay algunas personas, yo he conversado este tema, por ejemplo, el tema de la identidad y el tema de la identidad que se refleja en la construcción. Hay mucha gente que parece que me había comentado de que los que vinieron, digamos, vinieron de fuera y vinieron a replanificar la ciudad, pero de fuera. O sea, es difícil que una persona venga de fuera y sabe que se va a acabar, le tome el verdadero cariño y el verdadero amor a que alguien que planifica desde dentro su propio desarrollo. Entonces, la mayor parte de los huaracinos emigró, y los que vinieron, digamos, quedaron muy pocos huaracinos acá en el territorio, y los que llegaron fueron planificadores externos, de Lima, de Ayacucho, de Huancayo, que terminaban su trabajo, sí iban, terminaban su trabajo, sí iban, terminaban su trabajo, claro. sí iban.
Entonces es difícil pensar en una planificación de ese tipo, ¿no? Claro, bueno, ahora tenemos instrumentos para planificar estratégicamente y planificar participativamente, que esa es la idea, ¿no? Conversar con la gente. Pero sin embargo, esto que tú me dices es una cosa que siempre pasa en todas las ciudades, ¿no? Pero alguien tiene que llevar pues el orden. Claro. Nosotros tenemos acá autoridades municipales, regionales, tenemos colegios profesionales, y si todos cumplieran su función, o sea, no hay que agregar más funciones, ¿eh? A mí me extraña cuando a veces empezamos a ver en la municipalidad, en los colegios regionales, hay que aumentar funciones porque parece que no son orgánicas. Oigan, solo revisen su manual, pues, solamente revisen su manual y hagan caso a lo que dice su manual, cumplan lo que dice y punto, se acabó. Como no cumplen, entonces yo te digo, hay una anarquía total aquí. El hecho de que hayamos tenido los dos polígonos que se expropiaron y se convirtieron en la ciudad de Huaraz, importantemente, bueno, eso es lo que más se ha desarrollado, y tengamos hasta la periferia, esa interfaz que te digo entre lo urbano y lo rural, en una situación dramáticamente pues espontánea, informal, ocupando fajas marginales, ocupando terrenos vulnerables, ocupando terrenos privados, ¿no? Entonces, ahí está la anarquía, porque nosotros podemos ordenar eso, pero no nos da la gana de hacerlo, pues, ¿no? Ni a la gente le importa, ni a las autoridades. Yo te cuento una experiencia en algunos casos en otras ciudades. A veces la gente formal, o sea, la gente que nos consideramos formal, que estamos en la ciudad céntrica, de repente no tenemos mucho problema porque las calles están definidas, tenemos acceso a los servicios y todo eso, y podemos considerarnos formales. Y tenemos al costado a los informales, que de repente son invasores, viven en fajas marginales y todo esto. Alguna vez una experiencia de urbanismo nos dio esta lección, o sea... Pero vamos a, si me permites, sí. Para eso necesitamos un poco de tiempo y ya nos está ganando el tiempo para tenemos que ir a un corte comercial. Amigo, vamos a un corte comercial y continuamos conversando con Rafael Canes, arquitecto y urbanista, sobre urbanismo y desarrollo, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a un corte comercial y volvemos inmediatamente. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas, Urbanismo y Desarrollo es el tema que nos convoca el día de hoy y estamos conversando con Rafael Canes. Rafael, estamos empezando a contarnos esta experiencia. Claro, la lección que te quería comentar es a ver, ¿cómo convivimos un grupo formal con un grupo informal? Lo primero que se hace es simplemente darse la espalda. O sea, el grupo formal me dice, no, ese es informal y le voy a dar la espalda y no lo quiero considerar en mi modus vivendi, ¿no? en mi cotidiano. Pero eso causa una distorsión social, o sea, porque esa gente, de repente que es muy marginada, o pobre, o otro problema social, empieza a provocarle trastornos a la parte formal, ¿no? Claro, hay delincuencia, invasión, basura, una serie de cosas. Entonces hay una distorsión en eso. Entonces la experiencia se refería a que esta gente formal, en un caso, en una ciudad, empezaron a entender que ese grupo no lo podían desterrar, no lo podían sacar, no podían pelearse con ellos. Entonces era mejor convenir con ellos, ¿no? Es decir, ¿qué cosas necesitan ellos? Bueno, necesitan agua. Bueno, pues haremos lo imposible para darles agua. ¿Qué más? De repente, que mejoren sus casas. Porque entre todos se organizaron y ya mejoraron sus casas. Es decir, lo que se trató de hacer es elevar el nivel de vida de ese grupo marginado que estaba cerca, que iba a ser siempre su vecino, elevar su nivel de vida para que convivan lo más armónicamente. Pero en algunos casos, Rafael, acá en Huaraz, digamos, ese sector informal, entre comillas, no necesariamente es pobre. El sector más bien que trafica, algunos trafican terrenos, claro, otros tienen propiedades y la subarrienda. Es también, o sea, ganan mucho más que tú y yo juntos, claro, en lo que ganan económicamente, entonces no son tan... Claro, yo te estoy hablando de una situación en la que justamente la gente ha ocupado por necesidad de ocupar un espacio. Pero sí, lo que tú me dices es terrible. Ahí acá hay una especulación del suelo tremenda. Y no solamente en los informales, no te digo, también en la parte formal, porque muchos de los formales son los que han ocupado esa parte informal. O sea, yo he recorrido Río Seco, Río Santa, a veces por el río Quilcay, y uno pregunta espontáneamente, ¿no? Le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo has ocupado acá esta casa? ¿No? No me hizo, me lo alquila tal persona. ¿Y quién es esta persona? Vive acá en la soledad, tiene su casa. ¿No? Y luego, pero no, ¿cómo lo ubico? Bueno, si no tiene su casa, tiene su taller por allá, tiene su terreno por allá.
¿no? Y empiezan a decir, o si no, le digo, oye, tienes que organizarte, das tu habilitación urbana, formalízate, ¿cómo puedes estar yendo así? Y me dicen, ¿y cómo se formaliza? Yo les explico, bueno, son estos pasos que hay que formalizarse. Pero a mí no me han pedido eso en mi otro terreno que tengo acá, y tengo un terreno de 400 metros acá, y tengo un terreno de 500 metros. O sea, uno se da cuenta de quiénes son los que están ocupando eso. Otros simplemente cogen el terreno y lo venden, pues. Ahí está libre, ya quien quiere comprar, toma ya, ¿no? Se da un poco este sentido de propiedad, aunque eso también es otra tragedia en el urbanismo, ¿no? Cuando empieza la propiedad privada, pues, es todo un drama también, ¿no? Ahora es eso, o sea, es un laboratorio grande de cómo podemos experimentar. Claro, y para ti será una tremenda experiencia, digamos, el hecho de ver, y además un tremendo reto, cómo se lleva adelante este proceso de este plan de desarrollo. Claro, ¿no? Y justo yo te decía hace un momento, y te contaba esta lección, es porque nosotros tenemos que negociar. Y no negociar de decir, oye, ¿cuánto me vas a pagar? No, claro. Sino negociación, claro, hay que empezar a buscar temas que no, lo podemos resolver ambas partes. Y ahí son varios matices, ¿eh? Podemos hablar de la parte económica, si es que el interés es económico, y podemos resolver un convenio, cómo convenir económicamente para organizar un espacio. Hay maneras de hacerlo. ¿Cuánto me costaría comprarte un terreno de repente que está en una zona vulnerable y trasladarte a una zona mucho más estable para yo liberar eso y poner un parque, por ejemplo, ¿no? Que dichos de paso son inexistentes, ¿no? Claro. Áreas verdes hay no sé cuánto. No, pues. Mira, las normas internacionales dicen que tenemos que tener, para que una ciudad tenga calidad de vida urbana, entre 8 y 15 metros cuadrados de área verde por habitante. Por habitante. Mira. Nosotros hemos llegado más o menos aquí, lo más así, apretando hasta las jardineras para considerarlas como áreas verdes, llegamos a 0.05 metros cuadrados. O sea, es terrible, ¿no? Entonces, en el plan estamos tratando de que las zonas justamente que están deprimidas, las zonas que podemos utilizarlas como un bien público, sean verdes. Otra obligación que estamos queriendo poner ahí, bueno, ahorita está en evaluación todavía el tema, es que tengamos todos la responsabilidad de devolverle a la naturaleza. Eso es una cosa también de actitud personal, de un poco de conciencia, ¿no? Si yo ocupo un espacio de 100 metros cuadrados y le quito a la naturaleza pues área verde, debo estar obligado a devolverle algo a esa sociedad, algo al territorio de área verde, ¿no? Y es sencillo, pues, ¿no? Un par de jardincito o algo, porque al final eso nos es útil. Claro, porque las casas, la mayor parte de casas que son feas en Huaraz, la mayoría, no tienen jardines. Han ocupado como una especie de cajones, de cajas, todo, y es más, tenían jardines originalmente y han ocupado hoy construcción, ¿no? Sí. Acá existe algo que sí te puedo decir y de repente con mucha seguridad. Lo que pasa en Huaraz es que no hay el sentido de pertenencia al espacio público. O sea, el espacio público no le pertenece a nadie. Es un espacio de la municipalidad. O sea, la calle, no que la municipalidad vea. El parque. La gente no siente que claro, es, ¿no? No se identifica con lo que es, con eso, que es el espacio de todos. Entonces, como no se identifica, no lo cree suyo, bueno, pues que lo resuelva el alcalde, que lo resuelva la municipalidad y no quieren ni limpiarlo, ¿no? Y es una frescura tremenda, porque uno barre su casa, saca la basura, ve para todos lados y le mete la basura al vecino, o a la calle, o a la vereda, y entonces ya se resolvió el problema, por ejemplo, de basura. O saca su bolsita y se la pone en la esquina y que le importa el resto, ¿no? Entonces no hay un sentido de pertenencia al espacio público. Cuando el espacio público es lo único que tenemos de repente en común, tú y yo, ¿no? Es el único espacio en el que podemos es el que nos vincula, ¿no? Claro. Es lo que nos va a unir en cierta forma, ¿no? Entonces eso es lo que no aprovechamos. Un momento es que consideramos que el vehículo es el actor principal de la ciudad y nos hemos olvidado que necesitamos verde, necesitamos que nuestro pulmón respire oxígeno, ¿no? En algún momento se intentó hacer, ¿no? Digamos algo más de parques, incluso se promovió la ciclovía. A mí me parece excelente que se promuevan estos domingos claro, y que se cierren las calles principales. Me parece excelente porque al final no le va a afectar a un auto grandemente, demorará 5 minutos más en llegar a donde tiene que llegar, pero sí genera. Yo estaba hace poco, el domingo pasado, paseando en bicicleta y me ha encantado pasear sin carros, porque no hay otra forma de pasear en bicicleta acá en Huaraz, no hay otro lugar. Paseas en bicicleta y un carro te atropella inmediatamente. Entonces tienes que rescatar esos espacios para la gente, no para los vehículos, como tú dices. Exacto. Mira, y el trabajo yo no lo veo complicado. Sinceramente, yo he estado en otros planes, en otras ciudades, en mismo Lima también, y es muy dramático allá, terriblemente a veces difícil, ¿no? Por la presión que se tiene de la sociedad. Acá todavía estamos a tiempo.
Es simplemente hay que poner de acuerdo más gente, conversar más del tema y empezar este ejercicio, por ejemplo, de tener la calle, la avenida Lusuriaga como un espacio público peatonal, es un ejercicio interesante porque ahí podemos evaluar. No sé si estarán evaluando. Deberían evaluar. No debería ser solamente para cumplir una normativa, sino deberían evaluar. Esa es una simulación. Claro. Mira, en urbanismos a veces se hacen esas simulaciones para comprobar, para verificar in situ cómo se plantea un ejercicio de este tipo. Si el espacio se usa y cómo se usa, ¿no? Por ejemplo, cuando uno agarra y se desvía el tránsito, uno debe empezar a medir, pues, ¿qué está pasando? Si yo desvío el tránsito por el hecho de que hago peatonal Lusuriaga, debo empezar a medir qué pasa con los vehículos, ¿no? ¿Qué está pasando? Incluso ese tema de que Lusuriaga sea peatonal, mira, si tú te pones a contar cuántos días del año esa avenida se utiliza para caminar, ¿no? Para que sea peatonal, son más de la mitad. Exacto. Con los pasacalles, las protestas, los desfiles, ¿no? Las ciclovías que también están aumentando eso. Y es decir, o sea, la calle por excelencia reclama ser peatonal. Esa avenida reclama ser peatonal. O sea, así lo exige, ¿no? Entonces, como exige eso, debemos empezar a hacer más ejercicios para demostrarle a la ciudad misma de que es posible que esta calle sea peatonal. O sea, no podemos poner como actor principal al vehículo, pues es imposible. Dentro de poco vamos a tener una ciudad atomizada, porque cada día aumenta más el parque automotor en Huaraz. Y más, digamos, con las características de Huaraz, que, digamos, cerrando unas cuantas calles, no son más de 5 minutos a pie que tú llegas a tu destino. Exacto. De lo que llegarías con un vehículo. O sea, son 4, 5 cuadras, 3 cuadras. La avenida Lusuriaga, ¿cuántas cuadras tiene? No tiene más de 8 cuadras o 10 cuadras. Entonces, digamos, no es cerrar la avenida Arequipa todos los días donde hay pues 50 cuadras. Claro, no es bien cerca. Mira, yo vivo en Sierra Hermosa y salgo de la municipalidad y lo que hago es ir caminando, ¿no? No demoro más que 25 minutos, ¿no? Claro. Es un buen ejercicio y yo le decía a mucha gente, nosotros podemos hacer un sistema vial de circulación de transporte para que la gente pueda caminar pues 4 cuadras, 5 cuadras para tomar el bus. Claro. Y debemos tener buses acá ya. Mira, un problema también de las ciudades que no tienen bien planteado su sistema de transporte, ¿no? Es que nosotros mal acostumbramos nuestros horarios, o sea, los organizamos. Yo sé que si salgo tarde, ¿no? O si salgo a las justas, puedo encontrar un colectivo y puedo movilizarme. Entonces ahí también se hace una cosa interesante. Yo salgo apurado a tomar el colectivo y el colectivo sabe mi tragedia y se convierte en taxi, ¿no? Pero como yo tengo la necesidad de movilizarme, tengo que pagar más. Entonces ya también especulación de la movilidad. Claro, y el colectivo solamente está apuradísimo, claro, que cuando tiene que marcar su tarjeta, sale corriendo como loco. He visto colectiveros dementes que salen a marcar la tarjeta corriendo como una sarta de locos, pudiendo, digamos, poniendo en riesgo sus vidas claramente, porque una caída a esa velocidad es para que caiga en la misma pista y un carro lo atropelle. Exacto. O empujar a alguien. Y por Dios, la gente no se plantea eso. Claro. Vamos a analizar ya un poquito más de todas maneras eso, Rafael. Digamos, estas algunas consideraciones que todavía nos falta analizar. Pero amigos, vamos a hacerlo luego de una breve pausa comercial, a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Rafael Canes, urbanista, arquitecto, sobre urbanismo y desarrollo. Rafael, en este último bloque ya toquemos brevemente el tema y estábamos empezando a tocar el tema del transporte público y digamos también algunas otras soluciones, así digamos como pinceladas o rápidamente puestas para lo que podría ser Huaraz, que nos puedas mencionar. Claro, mira, más que transporte tenemos que hablar de sistemas de movilidad, o sea, cómo nos movilizamos. Nosotros tenemos aquí en Huaraz una mala costumbre de querer salir de la puerta de nuestra casa, estirar la mano, subir a un vehículo que nos lleve a la puerta de donde queremos ir, al trabajo, al mercado, a la tienda o a cualquier sitio, bajar ahí, hacer lo propio y volver hasta nuestra casa. Y muchas veces dicen que es un taxi, ¿no? En la combi la gente dice, no, acá un poquito más, la puerta marrón, y ahí tiene que dejarle la combi. Claro, y la combi se sale de su ruta y llega, hace rutas. Entonces, eso es un mal hábito urbano, porque al final
desordenamos la ciudad, ¿no? Es peligroso, riesgoso. Y hacemos que la oferta, que son los vehículos estos, los colectivos, los taxis, se adecúen a nuestra demanda, bueno, equivocada, y hagan pues un desorden tremendo. Ese es un tema. Otro tema es que nuestras calles no están especializadas, ¿no? Recién ahora las estamos queriendo organizar. Porque uno va, por ejemplo, a Raimond y a Confraternidad, pues encuentras trailers, encuentras buses, encuentras camioncitos, combis, carretillas, triciclos, bicicletas, todo es una mezcla tremenda, ¿no? Eso también es negativo porque no especializamos. Cada calle debería tener su función, su uso, ¿no? Es un poco complicado porque todo el mundo quiere ir por la misma calle a veces, ¿no? Ese es un tema. Lo de transporte hay que trabajarlo con pinzas y pensar que nosotros tenemos que movilizarnos. Es bien simple la situación de Huaraz, porque la gente se moviliza de sur a norte y de norte a sur. Claro. Porque en forma transversal son pocas calles. Y pueden haber también servicios más pequeños que puedan trasladar en forma transversal. Eso y controlar los tiempos, ¿no? O sea, la gente debe acostumbrarse que si sale a las 7 de la mañana va a encontrar un bus a las 7:15, por ejemplo. Claro. Y puede tomarlo y llegar a su trabajo a las 7:30. Como las ciudades bien ordenadas, ¿no, Rafael? Porque las ciudades bien ordenadas y las ciudades que pretenden calidad de vida, como por ejemplo las ciudades australianas u otras ciudades en Europa, lo son porque tienen orden, tienen tiempos, exacto, se tienen respeto uno por el otro. Mira, nosotros estuvimos hace poco en Medellín. Fuimos invitados por la universidad y por el municipio, ¿no? y por el municipio de Medellín, con el que establecimos unas conversaciones, ¿no? No fue como representante de la municipalidad, sino fue como arquitectos que hemos ido ahí. Y una experiencia interesante. O sea, el metro que han trabajado en Medellín, por ejemplo, es una de las soluciones más eficientes en lo que significa movilidad urbana. Y no solamente resuelve el problema de movilidad urbana, sino también resuelve el problema de inclusión social de la gente a la ciudad, porque eso es importante tratarlo, ¿no? Entonces, nosotros estamos planteando aquí en Huaraz un sistema de movilidad masiva, que tenga buses mucho más eficientes, ¿no? Con horarios establecidos y todo esto, y tratar de limpiar la ciudad, ¿no? Ese es un tema que se tiene que trabajar, ¿no? Bueno, esperemos que esto se solucione, ¿no? Lo que es transporte. Y va a ser importante en la medida en que ustedes empiecen ya a desarrollar o digamos ya a lanzar o de alguna forma a validar el tema del plan de desarrollo urbano, que se socialice, que se sepa, que se comunique a todo el mundo, que se convoque a medios de comunicación, porque es importante, la ciudad nos pertenece a todos, huaracinos y no huaracinos, urbanos y rurales, jóvenes y viejos, niños, o sea, hombres y mujeres, al final nos pertenece a todos, ¿no? Y lo importante sería que sentir que es una ciudad nuestra. Rafael, quiero agradecerte por haber estado el día de hoy conversando sobre el nivel de desarrollo, este interesantísimo tema, y no sé si tuvieras tus últimas reflexiones antes de despedir el programa el día de hoy. Bueno, yo también te agradezco mucho la invitación. Ese es un tema que nunca se va a acabar, pero también, aparte de conversarlo, es mejor practicarlo, ¿no? Y yo estoy convencido de que esto va a solucionarse. Dentro de poco, más o menos unos 10 días o 15 días, vamos a empezar a publicitar así con bastante intensidad el plan de desarrollo urbano. Tenemos el 14 de junio programado la audiencia pública de presentación del plan. Y bueno, a partir de eso vamos a desarrollar durante todo el año, vamos a acercarnos con el plan a la gente para que la gente lo conozca, ¿no? Estamos tratando ese tema y tratando también de trabajar con todo el sector de educación, con los niños, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, cuando gustes estamos para comenzar el tema, nos pueden visitar, la gente también puede visitarnos en el plan de desarrollo urbano de la municipalidad para profundizar el tema de la ciudad. Para conocerlo, para saberlo y para de alguna manera saber en qué ciudad nos estamos moviendo, en qué ciudad tendríamos la posibilidad de habitar, de vivir, de disfrutar, de sonreír y de ser felices finalmente, porque la idea es ser feliz en el lugar donde estás, ¿no? Quiero agradecerte nuevamente, Rafael, de haber estado con nosotros el día de hoy. Amigos, y ustedes, por supuesto, agradecer su amable teleaudiencia de toda la semana. Recordarles, como siempre, el correo electrónico de Paradigmas, paradigmastv@gmail.com, y por supuesto, agradecer al eficiente equipo de producción que me acompaña todas las semanas acá en Cable Andino Canal 3, para todo el Callejón de Huaylas y para muchos otros ámbitos, más allá incluso de nuestras propias fronteras. Amigos, nada más con nosotros, será hasta un siguiente programa, siempre con los programas interesantes de Paradigmas. Nada más, hasta entonces, y muchas gracias por su teleaudiencia.